Capítulo 4. La obra del Espíritu por los inconversos. Ya hemos hablado suficiente acerca de la obra del Espíritu en favor de los creyentes. Consideremos ahora brevemente su obra en favor del inconverso. Juan 14 aborda el tema del Espíritu Santo en relación con la preparación y la vida personal del discípulo. Pero Juan 16 describe su obra en conexión con la labor pública y el testimonio del obrero entre los no creyentes. En el primer otro capítulo, Jesús se halla en el creyente y en virtud de esa morada interior, el creyente tiene comunión con Cristo. Pero el Espíritu Santo también lucha por el inconverso como el espíritu de convicción. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Proporciona un nuevo concepto de lo que es pecado. La venida del Espíritu Santo trae consigo al alma una sensibilidad más delicada para captar lo que es el pecado. Pensemos en el aposento alto, cuando los discípulos estaban por participar en los emblemas del cuerpo que iba a ser quebrantado y de la sangre que se derramaría. Y sin embargo discutían sobre la posición y la prioridad que corresponderían a cada uno. Esto habría sido absolutamente imposible si hubieran comprendido cabalmente el significado de pecado. Frecuentemente hay cosas increíbles e inexplicables en la vida del cristiano debido a la ausencia de una percepción real del pecado oculto en ella. La lucha por alcanzar posiciones encumbradas, la envidia, el odio, el mal pensamiento, las acciones impuras, los resentimientos. Todo esto existe principalmente debido a una falta de comprensión de lo que es el pecado. Pero vamos a las epístolas de Pedro y leamos también las declaraciones en las que Juan después del Pentecostés y descubramos cómo la venida del Espíritu Santo había dado realidad a la santidad de Dios y al absoluto rechazo del pecado en la experiencia de los discípulos. La perspectiva del pecador es pecado, justicia y juicio, abarcando su pasado, presente y futuro. Estos conceptos se hallan relacionados e inseparablemente. El Espíritu Santo toma estos tres hechos cardinales y los coloca bajo su verdadera luz. Hay tres personas implicadas en el problema: el ser humano, Cristo y Satanás. Por consiguiente, aquí está el núcleo del gran conflicto y del problema del pecado. La convicción acerca de la justicia precede a la experiencia de la justificación. Y la certeza del juicio es indispensable cuando presentamos las verdades del santuario y el mensaje del primer ángel. Para que los seres humanos no tengamos excusa de menospreciar el testimonio de Dios contra ellos. A menudo nos frustramos, confundimos y desalentamos por nuestra desesperante incapacidad de convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Es que no podemos hacerlo, porque esa es la tarea del Espíritu. Notemos lo siguiente. Sin la intervención divina, el hombre sería incapaz de lograr nada bueno. Dios pide que todo hombre se arrepienta. Sin embargo, el hombre ni siquiera puede arrepentirse a menos de que el Espíritu Santo obre en el corazón. Este cambio es realizado por el Espíritu. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se someten al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La pérdida de la imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar en ese cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocado dentro de esa harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de la gloria. Toda la cultura y educación que el mundo puede dar
no podrán convertirse en una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio debe ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Trae convicción de esperanza, pero notemos que Él llegue a vosotros, convencer al mundo, al salir a todo el mundo en la hora del juicio, llenos del Espíritu, para interceder por los hombres. Este nos acompaña para convencer de pecado y para revelar que hay justicia solamente en Cristo. Él convence no de incredulidad, sino de pecado, por causa de la incredulidad. Él revoluciona los conceptos que el ser humano tiene de lo que es pecado. Revela tanto el pecado del hombre como el juicio de Dios y los medios para escapar gracias a la sangre purificadora de Cristo y el reinado interior del Espíritu. Entonces el Espíritu revela también la expiación provista, trayendo así consuelo juntamente con la convicción. Esto nos lleva a considerar la norma de la ley, incluyendo la transgresión del sábado y todas las demás transgresiones. Así la obra triple de Cristo como profeta, sacerdote y rey es aplicada al pecador mediante la triple convicción que el Espíritu realiza en el ser humano. La conciencia trae la convicción de desesperación, mientras que el Espíritu Santo produce la convicción de la esperanza. El mismo viento que transforma el Atlántico en un océano de olas incesantes, también sopla sobre él convirtiéndolo en una tersa superficie. Lo que el mundo necesita no es solamente la conciencia, sino que sea iluminada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cristo no hizo perfecta su justicia en favor de nosotros, hasta tanto se sentó a la diestra del Padre. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, entronizado para nuestra seguridad. Esta es la obra del Espíritu. No ha sido el trabajo de un día. Puede parecer lenta en los hombres, pero Dios está edificando para la eternidad y todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. La obra del Espíritu Santo es convencer al ser humano del terrible pecado que significa rechazar a Cristo, de pecado por cuanto no creen en mí. Este es el punto en cuestión y todo lo demás está incluido en él. La suprema responsabilidad del pecador es la de no rechazar la vida absolutamente suficiente de Jesús y su muerte vicaria. Dios ha hecho que la salvación eterna del ser humano no dependa de su fe en Jesucristo. Dios ha hecho que la salvación eterna del ser humano dependa de su fe en Jesucristo. La incredulidad es la madre de todo pecado. La justicia es el objetivo de la salvación. El problema del ser humano es alcanzar la justicia de Dios, porque sin ella nadie podrá representar jamás ante la presencia del Altísimo. Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Este es el objetivo de la salvación y no solamente es un asunto de nuestra vida moral externa. Este debe ser también el corazón de nuestro mensaje y de nuestros esfuerzos por levantar en alto las normas y por vindicar la pisoteada ley de Dios ante esta generación rebelde. ¿Cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo para dar autoridad a la presentación de las solemnes verdades del juicio final, del inevitable día de la ira que se aproxima y del triunfo de la justicia para dar poder a la Iglesia? Los hombres quieren establecer su propia justicia en lugar de colocarse bajo la justicia imputada de Cristo.
se necesita un poder divino. Ningún poder ni argumento humano son suficientes para iluminar el alma entenebrecida con respecto a los pasos necesarios para andar por el sendero de la vida. Y esta es la obra asignada a todo suficiente Espíritu de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo los cegó el entendimiento, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El supremo don de Cristo para nosotros. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que ha venido como sustituto divino. La presencia divina, el instructor divino, el mentor divino, el testigo divino, el abogado divino, el consolador divino, el otro yo de Cristo. ¿No hemos imaginado lo que habría sido la tierra si no hubiera venido el Espíritu Santo? Ningún consolador, ningún poder omnipresente, la obra de Cristo hubiera sido vana, no habría habido convicción de pecado, de modo que tampoco había existido el arrepentimiento ni la fe en el Señor Jesucristo, ni hubiera habido perdón del pecado, ningún bálsamo para la conciencia turbada, ninguna liberación del poder del pecado, ningún maestro ni guía. Solos, huérfanos, errantes y sin hogar en un mundo hostil. El punto neurálgico entre las tinieblas y la luz, esta dispensación fue la venida del Consolador. Tiziano, el gran pintor italiano, se encontró un día con un soldado joven que poseía un don artístico que parecía promisorio. Lo animó a que abandonara su carrera militar y dedicara sus talentos a la pintura. El soldado lo hizo y se dedicó a trabajar incansablemente en un proyecto largo y ambicioso. Pero llegó a un punto donde consideró que su ingenio había fallado. Con desesperación dejó caer sus pinceles. Tiziano lo encontró llorando desconsoladamente. El maestro le preguntó la razón de su llanto, pero al entrar en el estudio comprendió de una mirada que el joven aprendiz había llegado al límite de su capacidad. De modo que Tiziano tomó la brocha y su paleta y trabajó en ese cuadro hasta terminarlo. A la mañana siguiente el joven vino al estudio resuelto a comunicarse a Tiziano la decisión de abandonar su carrera artística. Pero al entrar encontró el cuadro terminado. Vio que donde él había fallado, una mano maestra había suplido la falta. Instintivamente comprendió que el maestro lo habría completado. Con lágrimas de reconocimiento se dijo: no puedo abandonar mi arte, debo seguir por amor a Tiziano. Él ha hecho tanto por mí que debo olvidarme de mí mismo y vivir para él, porque ahora su fama es mi fama. Ha hecho por mí lo mejor, yo también haré lo mejor que pueda por él. Y hoy sus cuadros se exhiben junto a los de Tiziano en las galerías de arte del mundo. Oh, pero Jesús ha hecho tanto más que eso por nosotros. Por medio del Espíritu Santo, hace lo mejor que pueda por nosotros. ¿No le daremos entonces lo mejor que tenemos? Luego, por las edades sin fin, nuestras vidas se exhibirán al lado de las suyas, en la eterna galería de los siglos, el paraíso de Dios.